Muy buenas tardes, hermanos. Me da mucho gusto. Mi nombre es Gamaliel, soy su maestro de esta tarde y me va a tocar impartirles el curso sobre el reino de Dios. Me da mucho gusto que estén con nosotros y vamos a iniciar este curso o microcurso. El objetivo es que aprendamos diferentes definiciones sobre el reino de Dios y las señales de la llegada del reino de Dios. Una vez que describamos sobre el reino, las características del reino, qué es el reino, las señales, al final ustedes van a tener la capacidad de hacer la definición sobre el reino de Dios. Y vamos a ir pegando, esa va a ser la dinámica al final. Por medio de los papeles vamos a ir armando en esa columna que dice definición del reino de Dios. Todos los papeles se conforman las palabras y en esta otra parte también vamos a ir pegando las palabras que conforman las señales de la llegada del reino de Dios. Muy bien, vamos a iniciar con el tema. El reino de Dios. ¿Alguno de ustedes puede describir qué es un reino? ¿A qué le llamamos el reino? A ver, hermana Brenda. Es un territorio, un país gobernado por un rey. Muy bien, es un país gobernado por un rey. ¿Han escuchado algún nombre de algún rey, una reina? Hermana Miriam. Como la reina Isabel. Muy bien, otro nombre, Ana. El rey Felipe. Perfecto, muy bien. ¿Saben ustedes que existe un rey más poderoso que los reyes de la tierra? Sí, muy bien. ¿Cómo se llama ese rey? Dios, fuerte, pero Dios. Muy bien, se llama Dios ese gran rey. ¿Saben ustedes que todos nosotros formamos parte de ese gran rey? Y eso nos motiva a seguir adelante, acercarnos más a servir a nuestro rey. ¿Cómo se llama ese gran rey? El reino de Dios. Muy bien. Muy bien. Siguiente. ¿Qué es un reino? Y hemos escuchado que un reino, como comentaron en este momento, es un territorio donde gobierna un rey. Y los habitantes están sujetos a la orden del rey. Su organización política es monárquica. ¿Qué significa monárquica? Que si se muere el rey, sube el príncipe y así sucesivamente. Es todo un conjunto monárquico, una política, en forma de gobierno. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a definir cuáles son las características del reino de Dios. Dios es la cabeza y el gran rey y gobierna sobre toda la creación. Y la iglesia es su pueblo. La meta del reino de Dios es extenderse en toda la tierra y llenarla con gente fiel. En el Antiguo Testamento se anticipaba la venida del reino de Dios. Y el tema central de la predicación de Jesús cuando vino este mundo fue el reino de Dios. Muy bien, vamos a ver otras características. En el Nuevo Testamento es el cumplimiento de la promesa, es decir, la llegada del reino de Dios. Otra característica podemos darnos cuenta cuando Juan el Bautista empezó a anunciar el reino de Dios, que decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús también anunciaba la venida de su reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Muy bien, otra característica es salvar a los que se arrepienten y juzgar a los que no se arrepienten. ¿Se dan cuenta qué interesante es el reino de Dios? Las características. Vamos a seguir viendo otras características. Muy bien, recuerden que en el reino de Dios su venida es el cumplimiento de la historia y consumación del fin de la historia. Otra característica también
cada uno de nosotros disfrutamos de las bendiciones que Dios nos da cada día. Hay veces que escuchamos el reino de los cielos y el reino de Dios. Pero esas dos palabras se llaman así, el reino de los cielos y el reino de Dios son sinónimos en cuanto a su significado. Otra característica muy importante cuando se menciona el reino de Dios es para evitar el uso del nombre divino. Los judíos antiguamente no podían pronunciar el nombre de Dios. Entonces, por respeto, ellos decían el reino de los cielos. Muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos a ver definiciones sobre el reino de Dios. Es muy importante que cada uno de nosotros nos demos cuenta, ¿sí?, cada concepto que vayamos viendo, porque en base a esto vamos a sacar las palabras en las que vamos a definir el reino de Dios. Es parte de la dinámica. Muy bien. El reino es el gobierno ejercido por Dios sobre toda su creación. Un ejemplo de esta línea, de una palabra clave, podemos decir, es el gobierno ejercido por Dios sobre su creación. Entonces, palabras claves pueden ser el gobierno, creación. La siguiente definición, el reinado de Dios a través de Jesucristo en la historia humana, con el propósito de redimir el pueblo del pecado. Esa es otra definición. Vamos a ver otra definición. Dice, porque el reino de Dios, ¿cómo dice? No es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo y el Espíritu Santo. Otra definición, ¿qué dice? Redención. La palabra redención significa salvación. Salvación para los que aceptan por la fe y juicio para aquellos que lo rechazan. El reino de Dios también se puede definir como el presente, el futuro y celestial. Otra definición, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Otra definición sobre el reino de Dios es la renovación completa del cosmos, es decir, culminando con el nuevo cielo y nueva tierra. Esas son las definiciones que debemos tener en cuenta, hermanos. Cuando se habla sobre el reino de Dios, se refiere a que estamos hablando sobre el gobierno, sobre la creación, el reinado de Jesucristo a través de la historia. Y el propósito del reino de Dios es para redimir al pueblo. Otro punto muy importante es que hay que aceptarlo con fe. Y los que lo rechazan, ¿eso para qué? Juicio. Y el reino de Dios, hermano, es lo presente, lo futuro, lo celestial. Muy bien, ya vimos estas definiciones. Y en base a estas definiciones vamos a ir armando nuestra propia definición. Muy bien, siguiente. Ahora vamos a ver las señales. Es muy importante que sepamos cuáles son las señales de la llegada de Dios. ¿Cuáles son las señales del reino de Dios? Muy bien. Una de las señales en la que se manifestó el reino de Dios o la llegada de Dios, número uno, son los milagros. Si ustedes han leído la Biblia, nos podemos dar cuenta de que Jesucristo hizo milagros. ¿Haciendo qué? A ver. Ciegos recibiendo la vista. Otro. Cojos andando. Otro. Los leprosos son limpiados. Los leprosos son limpiados.
y los muertos son resucitados. Qué grande es nuestro Dios al demostrar su poder en la llegada del reino de Dios. Otra señal, la proclamación del Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo predicó las buenas nuevas a los pobres, diversas enseñanzas, parábolas, proclamaban el Evangelio por medio de la salvación. Decían que Jesucristo es la salvación, es por el Evangelio. ¿Sí? Por eso es muy importante que vayamos comprendiendo estas señales. Primero son los milagros, segundo la proclamación del Evangelio a través de predicaciones, enseñanzas, parábolas, la salvación a través del Evangelio. Muy bien. Vamos a ver otras señales. La redención del pueblo de Dios de sus pecados, el perdón de los pecados, la libertad para los oprimidos y liberación para los cautivos. Cuarta señal, liberación de los poderes demoniacos. ¿Han leído sobre esta parte? Es otra de las características o señales de la vida de Dios. Es la liberación de qué? Echar afuera los demonios. ¿Qué más? Victoria sobre los poderes del mal. Otro punto, Ana. Victoria sobre Satanás. Esas son las características que debemos de comprender sobre las señales de la llegada. ¿Se acuerdan por ejemplo primero? Hablamos algunos sobre los milagros. Segundo, sobre la proclamación del Evangelio. Tercero, la redención del pueblo. La palabra redención significa es salvación, redimirnos, salvarnos de los pecados. Esa es una gran misión que debe cumplir nuestro Señor Jesucristo en su reino. Venir a nacer, morir por los pecadores. ¿Qué más? Y resucitar. Son esos tres puntos muy importantes. Y nos damos cuenta también que echaba fuera los demonios, victoria sobre Satanás. Jesucristo es triunfador sobre la muerte y sobre Satanás. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente. Todo lo que hemos visto sobre las definiciones del reino de Dios, vamos a hacer una dinámica. La dinámica consiste en ir armando en esta parte derecha, para mí es derecha, vamos a armar un concepto. Vamos a ir pegando palabras y al final vamos a ver ese concepto. ¿Sí? Voy a invitar a cada uno de ustedes que pasen y vamos a ir armando la definición. Muy bien, vamos a armar la parte izquierda igual sobre las señales en la llegada del reino de Dios. Muy bien, pues ya se han armado las dos columnas. Aprendimos que el reino de Dios es, a ver, entre todos, es bebida, es poder, bien. Muy bien. Ahora sí, continuamos con la siguiente columna. Las señales de la llegada del reino de Dios. Es decir, las señales
Brenda, ¿cuáles son las señales? Hoy aprendimos cuáles son las señales que identifican la llegada de Dios. A ver. Pues cuando Jesús estuvo en la tierra, echaba fuera demonios, resucitaba a los muertos, había ciegos que recuperaron la vista y también enseñaba a través de parábolas, a través de enseñanzas bíblicas y también tenía victoria sobre los poderes del mal. Muy bien, siguiente. Perfecto. Muy bien. Ahora, hermana Miriam, ¿qué aprendimos sobre este tema? Aprendimos sobre el reino de Dios en nuestra vida, que es gozo y paz en nuestras vidas. Muy bien, pues me da mucho gusto que juntos aprendamos este pequeño tema sobre el reino de Dios. Es muy importante que cada día estudiemos la Escritura. ¿Sí? Hay mucho que aprender y para la siguiente clase deben que hagan un trabajo. Hay que hacer un periódico rural, lo vamos a pegar en la entrada para que todos los hermanos lo lleguen también aprendan sobre la definición del reino de Dios y también sobre las señales. ¿Qué les pareció el curso? Muy interesante. Ana. Que no sabíamos. Eso. Aprendimos sobre el reino de Dios, que Dios es gobierna sobre el mundo entero, sobre la tierra, y que Él merece toda la honra y la gloria que debemos adorar, porque es nuestro creador de nosotros. Aprendimos acerca del reino de Dios, palabras y palabras que es, igual sobre señales del reino de Dios, que se hizo con la llegada de Jesús y ahora mientras mencionan está aquí en este mundo, pero así. Hermana, Estuvo muy interesante el tema. ¿cómo no puedes encontrar en tu vida? También suele entender que el reino de Dios es el que nos trae gozo, que nos trae paz, también pues Dios tiene poder. Más, más, amén. ¿Te añadir? Muy bien, pues me dio mucho gusto darles esta pequeña clase. Para mí es un honor ser su maestro. Y quiero agradecer también al maestro del seminario San Pablo por su dedicación, al maestro Josué. Gracias, hermano, por su tiempo, su dedicación, por prepararnos cada día. Y estoy seguro que todo ese esfuerzo que se ha hecho no será en vano. Vamos a formar más discípulos y trabajar para el reino de Dios. Gracias, maestro. Dios le bendiga.